Muchas gracias, Abraham. De inmediato, otros temas en nuestra agenda en este día. Veamos un tema puntual, preste atención. No tiene que ver con esos números alejados de la migración, de esos números fríos que nos indican cómo la gente puede o no puede mejorar su vida cambiándose de un país. En este caso vamos a hablar de la vida. Vamos a entrar allí allí el análisis. Hay un punto crucial, hay una sentencia y una decisión de la Comisión del Senado de Italia que aprueba hoy la eliminación del delito de inmigración ilegal. Allí la contundencia de la noticia, la importancia, lo rotundo de esta decisión. La oposición y el Partido Democrático han dado ya vía libre a la iniciativa presentada por el Movimiento 5 Estrellas. Una acción que llega justamente cuando ayer los habitantes de Lampedusa recibieron, atención, con abucheos al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, mientras realizaba una visita a la isla italiana, en cuyas costas murieron al menos 302 inmigrantes indocumentados. ¿Por qué lo abuchearon? Porque él, al frente justamente de todo lo que implican esos países europeos unidos en la Unión Europea, había dicho: seguramente no vamos a poder solucionar estas tragedias en nuestro Mediterráneo. Vergüenza, asesinos, gritaron así los manifestantes a la llegada de Barroso y al primer ministro italiano Enrico Letta para rendir un honor a las víctimas del naufragio de un barco con 518 inmigrantes, de los cuales solo 155 sobrevivieron. Nos sentimos indignados, sobre todo cuando nos enteramos que Barroso y Letta no iban al refugio donde están los inmigrantes. Esto no es más que una máscara. Pudieron haber dado sus condolencias por teléfono o por muchas otras maneras. No hay necesidad de venir aquí. Tras un homenaje ante los 289 féretros de los fallecidos, los políticos ofrecieron una rueda de prensa en la que el presidente de la Comisión Europea anunció el envío de 30 millones de euros adicionales a Italia para afrontar la llegada de inmigrantes y evitar este tipo de tragedias. Esa imagen de cientos de ataúdes nunca van a salir de mi mente. Es algo que no se puede olvidar. Los ataúdes de los bebés, ataúdes de una madre y un hijo que nació justo en ese momento. Esto es algo que me impactó y me entristeció profundamente. En su intervención, el primer ministro italiano Enrico Letta pidió ver el tema de la inmigración como un problema conjunto de la comunidad europea. En el próximo Consejo Europeo, que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre, discutiremos este tema, que no estaba previsto en las discusiones, pero creo que es absolutamente necesario que lo sea. La tragedia despertó las críticas en Italia por el fracaso de las políticas en materia de inmigración. Mientras tanto, en Lampedusa los buzos continúan la búsqueda de los cuerpos que se encuentran entre los restos de la embarcación. Vamos de inmediato al análisis. Les presentamos ahora a nuestro invitado, el doctor Juan Ramón Rodríguez Madridejos, abogado, experto en temas de migraciones y en temas sobre todo relacionados con el Sahara Occidental. Por lo tanto, doctor Rodríguez, bienvenido. Ya está viendo estas imágenes con nosotros, compartiendo también estas informaciones. Quiero de inmediato comenzar este diálogo con usted, hablando de este debate que se reabre sobre temas migratorios y esta decisión que se lleva adelante en Italia. Adelante. Muy buenos días, Marcela, buenos días, Telesur. Lamentablemente nos encontramos ante una situación dramática. Es verdad que la Europa fortaleza está teniendo los resultados que estamos viendo en la vida, el coste de la vida, muchos inmigrantes muriendo, y no solo por inmigración por cuestiones económicas, también inmigración por cuestiones de solicitud de asilo, donde muchos inmigrantes huyen de la guerra, huyen de zonas de conflicto, de sus países, donde la vida se hace muy difícil. Desgraciadamente, Europa criminaliza la inmigración. Esta Europa en decadencia
ya no solo económica, sino también de defensa de derechos humanos. Lo que está sucediendo en Italia es muy lamentable. Lamentable desde el punto de vista de los derechos humanos, del derecho a la vida, pero igualmente lamentable desde el punto de vista de lo social, de lo económico, de lo político, de lo jurídico. Realmente merecemos que se replantee a las más altas instituciones y a los más altos niveles esta problemática que se está viviendo en estos momentos en Italia. De eso hablaba justamente Letta el día de ayer, pero también se mencionaron ayer, hay distintas declaraciones de funcionarios que usan ahora, y esto usted como abogado va a ser la persona más que idónea para hablar de este término y de lo que implica, usan la palabra recolocación de refugiados a la hora de referirse a los migrantes. Lo expresó la Comisión Europea a través de su portavoz comunitario de Interior. Dijo, para esto es necesario una base voluntaria para esa recolocación de migrantes. ¿Qué podemos decir de ese accionar, doctor? Pues desde el punto de vista jurídico es lamentable que Europa, que ha sido un espacio geográfico históricamente que le ha dado un trato al asilo político, a los refugiados, con cierta dignidad. Ese término de recolocación vacia de contenidos lo que es el sentido de refugiado, de persona que huye de zona de conflicto, que huye de la muerte, que huye de las dificultades más extremas existenciales. Que se hable de recolocación, falta no solo el sentido a la dignidad de los que están sufriendo, sino también de los propios ciudadanos europeos. La ciudadanía europea no se merece ni esos términos ni estas políticas discriminadoras. Creo que hay que debatir a nivel institucional y retomar seriamente lo que es el concepto de asilo político, de refugio, y los ministros de Interior y los parlamentos europeos y los parlamentos de los estados de la Unión Europea deben profundizar, retomar el sentido histórico y jurídico de lo que es refugio y asilo y dejarse de terminología vacua que muchas veces obedecen a simples parches de políticos para no perder electorado. Doctor Rodríguez, le hago una invitación ahora, que a esta hora amplía la información sobre la ley que ya existe. Esta que usted dice, si bien hay mecanismos que existen, hay cosas para hacer, hay una continuidad. Bueno, veamos. A pesar de que existe una legislación de la Unión Europea para regular entradas y salidas de corta duración inferiores a 3 meses, aún la política sobre el control de fronteras y de inmigración sigue en manos de cada Estado miembro. Por eso hablaba nuestro invitado de la voluntad política de cada Estado. Las normas son en algunos casos similares, en algunos casos. La ley italiana, por ejemplo, especialmente es restrictiva y hasta racista. Por eso la importancia de esta información que se conoce en este día. Vamos a ver un poco más sobre estas normativas. En Italia existe la ley Bossi-Fini, aprobada en el 2002, considera irregular, la entrada irregular como un delito y criminaliza la ayuda a los inmigrantes, en ambos casos con penas de multa entre 5.000 y 10.000 euros deberá pagar aquel que viole la ley. La legislación establece además un contrato de residencia que liga al inmigrante a un empleador concreto. O sea, si no hay trabajo específico, no hay cómo zanjar estos 3 meses. En caso de expulsión del país, que también es una figura legal que está autorizada y vigente, el inmigrante debe volver a su país de origen o procedencia. España fue aprobada en el 2000 la ley de extranjería, la cual ha sufrido varias modificaciones. Considera las inmigraciones como infracciones penadas con multa, aunque eso no libra a los inmigrantes de acabar en un centro de internamiento de extranjeros confinados durante el tiempo que sea. ¿Para qué? Para luego ser expulsados, claro. El trato en estos centros ha sido denunciado ya en numerosas ocasiones por las organizaciones humanitarias. En Francia, la ley de control de la inmigración endurece la obtención de la nacionalidad, dificulta que se reagrupe la familia y agiliza también las expulsiones. En Reino Unido, actualmente el gobierno planea una reforma con la ley de inmigración. ¿Para qué? Para seleccionar
así como lo escucha, seleccionar a los inmigrantes que entran al país y simplificar los trámites de deportación. Pretende además esta ley impedir el recurso a entidades superiores en caso de negociación de asilo, esta figura legal, la cual está mencionando nuestro invitado, que ya continuamos con él. Los inmigrantes que estén poco tiempo aquí en Reino Unido tienen que pagar sus propios gastos sanitarios y los propietarios de viviendas tienen que comprobar el estatus de sus inquilinos para poder arrendarles. Seguimos en Alemania. Una nueva ley de inmigración del 2005 pone el acento en la integración y permite quedarse más tiempo a los inmigrantes cualificados. Como ven, severas restricciones, con lo cual realmente hay que darle toda una vuelta, decía nuestro analista, a este tema puntual. Doctor Rodríguez Madridejos, en principio gracias por esperarnos. Hacíamos allí un paneo por las legislaciones vigentes en distintos estados europeos para conocer más las informaciones. Usted hablaba de estas figuras legales como asilo político y de refugio y decía que los móviles para estos migrantes no siempre son solamente económicos, sino también políticos. Vuelvo específicamente al caso de Lampedusa. Usted es un experto en migrantes del Sahara Occidental. Esas, hasta ahora, un número no precisado, pero los medios hablan de casi 500 personas que iban en esa barcaza y de los cuales más de un centenar murieron porque la barcaza naufragó. Específicamente, estas personas, los africanos, cuando huyen, ¿por qué lo hacen? Para entender un poco más esa tragedia de Lampedusa y sus móviles. En principio, Marcela, darte la enhorabuena por la síntesis que has hecho y el recorrido por los distintos estados de Europa. Específicamente, la inmigración es un problema complejo. Efectivamente, son razones económicas, son razones políticas, son razones humanitarias. Pero lo que complejiza aquí la situación es que se criminaliza al que ayuda al inmigrante. Pero ya no solo se criminalizan estados límites, como en este caso. Es decir, en muchas ocasiones en alta mar se pide socorro y las autoridades policiales o incluso barcos que faenan, pesqueros y de otra índole, se niegan a ayudar a estos barcos a la deriva, a estos seres humanos, por el mero hecho de que las razones y las legislaciones criminalizan la ayuda, criminalizan el alta mar, criminalizan en el transbordo marítimo, pero también empieza a criminalizarse en el inmigrante que ya lleva incluso cierto arraigo a nuestros países aquí en Europa. Se criminaliza con la falta de asistencia sanitaria, se le dificulta a los enfermos de SIDA, a los enfermos de cáncer. En España mismo la legislación va a empezar a exigirle a que un enfermo de cáncer tenga que pagar su propia quimioterapia. A enfermos de SIDA han tenido que abandonar el país porque no tienen medios económicos para pagar su propio medicamento. Quiere decir que lo que está sucediendo en Italia, está sucediendo en España, en Francia, en muchos países, con africanos, con latinoamericanos, con diversos países, con inmigrantes de diversos países. Esto realmente dificulta la vida aquí. Y si bien se está criminalizando a los inmigrantes, se debería criminalizar a los estados